Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a este Ateneo sobre evolución y estado actual del asesoramiento genético oncológico. Es uno de los temas. Y el otro tema es de la doctora Cecilia Montes, relacionada con el tema del estudio de los genomas en los pacientes oncológicos. Analizaremos este tema coordinando esta jornada la doctora Andrea Chirino Misician. Esta jornada está organizada por la Comisión de Educación Médica Continua, conjuntamente con el Comité de Contralor de Genética Médica del Consejo de Médicos de Córdoba. Lleva por título Ahora testear para tratar, nuevo rol del asesoramiento genético u oncológico en la práctica habitual. Podemos decir al respecto que tanto la biología molecular como la farmacogenómica y la nutrigenómica han partido del descubrimiento que hace 60 años implicó el Premio Nobel de Medicina a dos biólogos, uno de la Universidad de Harvard y el otro de Cambridge, Watson y Crick, lo cual se ha convertido en un hito histórico comparable al de Champollion, arqueólogo francés, que descubrió los jeroglíficos egipcios en la piedra Rosetta, que proviene de la civilización de los faraones. Presentaré a continuación a la doctora Andrea Chirino Misician, quien va a ser la coordinadora de esta jornada, quien es especialista en pediatría y genética médica y es miembro del Comité de Contralor de Genética Médica del Consejo Médico de Córdoba y es profesora titular de la Cátedra de Genética Médica de la Universidad Católica de Córdoba. Buenas tardes, doctora. ¿Puede usted presentar, por favor, a las disertantes? ¿Qué tal? Buenas tardes. Agradezco la invitación del Consejo Médico de la Provincia de Córdoba y junto con mis colegas del Sistema de Contralor de Genética del Consejo, vamos a presentarles hoy esta charla que dice ahora, testear para tratar. ¿De qué se trata esto? Esta alteración del asesoramiento genético y la clínica, y para contarles un poquito les voy a decir qué es la genética, para comenzar con esta charla. Genética es el campo de la biología que busca comprender la herencia. ¿Y por qué esto? Porque cada una de las actividades que nosotros como seres humanos podemos tener como un antecedente en nuestra familia, un por qué ocurre esto, un por qué, y esto se transmite de generación en generación. Nuestra disciplina, la genética, nuestra especialidad, tiene 4 pilares básicos que son el diagnóstico, prevención, tratamiento y asesoramiento. Van de la mano uno con el otro. Y hoy, como decía el doctor, vamos a hablar de este asesoramiento oncológico. Y para este asesoramiento, ¿hace falta ese tipo molecular? ¿Qué nos hace falta para poder llegar un poquito más allá y poder tratar al paciente en todas las formas y darle un qué, un por qué tiene? Entonces, un poquito de historia para decir cómo evolucionó y la rapidez con la que ha evolucionado la genética. Del año 100 al 300 después de Cristo, Manu habla que el hombre no puede escapar a sus orígenes, o sea, somos esto que venimos hablando de la herencia, del origen en nuestros antepasados, y qué tenemos que esperar de esto que es lo hereditario, lo oncológico, que es el tema puntual que nos trata hoy en la genética. Con esto tenemos también que hablar de Gregorio Mendel, año 1822 al 94, monje austríaco que, como todos nosotros aprendimos en la facultad, trabajó con estas arvejas amarillas, verdosas, lisas y rugosas. Volvemos a lo mismo, somos parte de esta herencia. ¿Cómo vamos transmitiendo estos rasgos? En 1882, cuando Walter Fleming descubre los cromosomas. En el 49, cuando podemos ya hacer diagnóstico con el corpúsculo de Barr. Esto va pasando a través del tiempo y en el año 53, 1953, cuando Watson y Crick describen esta
molécula, esta alteración, este ADN, que habla de qué es lo más profundo y lo más histórico de nuestro ser. Y en el año 2000, cuando aparece el primer borrador del genoma humano. Entonces, ustedes fíjense la historia, que podíamos hacer el diagnóstico previamente con una genealogía, o preguntándole al paciente cómo son los rasgos hereditarios, cómo nos traían y nos decía, ¿no?, que ha hecho un quiebre. Es esto el uso del ADN, el uso de esta posibilidad de ir un poquito más profundo, de ir a esto que es la esencia de lo que somos. Entonces aparecen una serie de estudios que revolucionó ¿a qué? Al asesoramiento genético. Ya no es solamente el hacer la genealogía, que es importantísimo en nuestra especialidad, comenzar por algo que es la base, que es de dónde provenimos, de dónde somos originarios, pero también ahora tenemos la posibilidad de hacer estudios genéticos. Entonces, ¿cuánto nos sirve estos estudios? ¿Cuánto podemos hacer? Y tenemos un para qué, ventajas e implicancias. Ventajas de estos estudios: la mayor sensibilidad, la mayor rapidez para obtener un resultado, requerimientos mínimos de muestra, reducen falsos positivos, podemos hacer diagnósticos precisos, tenemos un inicio más temprano de un esquema terapéutico y podemos llegar a disminuir las complicaciones de estas patologías que hoy vamos a ver. Por eso también es importante, como van a ir escuchando, que estos estudios estén en manos de los especialistas para saber qué técnicas son las más ventajosas para cada uno de nuestros pacientes. Y por eso hoy vamos a contar con la presencia de la doctora Norma Rossi, también pediatra, especialista en genética médica, trabaja en la Fundación Progreso de la Medicina, es profesora titular de la Universidad del Hospital Privado y es integrante de la Sociedad de Oncología, quien nos va a hablar del asesoramiento genético oncológico con su evolución y el estado actual. Y la doctora Cecilia Montes, quien nos va a presentar y va a haber discusión de casos clínicos. La doctora es especialista en pediatría y genética médica, es jefa del Servicio de Genética del Hospital de Niños y es adjunta de la Cátedra de Genética del Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba. Así que muchísimas gracias por estar ahí, gracias por permitirnos presentar lo que es el diagnóstico, la evolución de este diagnóstico y sobre todo el asesoramiento en oncología, un tema muy candente y un tema actual, y que tenemos varias técnicas que nos van a explicar ahora. Muchas gracias. Gracias, doctora Chirino. Inicialmente va a disertar la doctora Norma Rossi. Adelante, doctora. Voy a compartir pantalla. Algo pasó. Bueno, me parece que allí todos ven la pantalla, ¿no es cierto? No se ve, doctora Rossi, todavía. ¿No se ve? No, no se ve. A ver. No me explico qué es lo que estoy haciendo mal. A ver. Si vos no estás compartiendo la pantalla, ¿no? Que nos estemos superponiendo. No, doctora, no estoy compartiendo. Ahora abrió. Bien. ¿Ahora lo ven o todavía no? Ahora sí. Perfecto. Esperemos que... ahora sí, ¿no es cierto? ¿Se ve bien? ¿Alguien que me conteste? Sí, perfecto. Gracias, gracias. Se ve perfecto, doctora. Gracias. Bueno,
Buenas tardes a todos, muchas gracias por la presentación. Yo voy a hablarles de asesoramiento genético oncológico, la evolución y el estado actual del asesoramiento. Como objetivos en esta charla nos hemos planteado revisar conceptos generales de cáncer hereditario, esclarecer la utilidad del asesoramiento genético oncológico, mencionar la tecnología empleada actualmente y compartir conocimientos y experiencias. Vamos a comenzar brevemente introduciéndonos, haciendo un poco de historia y diciendo que la historia del cáncer hereditario comenzó con las observaciones de familias de pacientes que referían recurrencia de distintos tipos de cáncer. Sin embargo, y durante mucho tiempo, la causa de esta recurrencia continuó siendo un misterio, hasta que durante el siglo XX confluyeron diferentes situaciones dentro de las ciencias médicas que fueron creando un ambiente propicio para que se desarrollara el concepto de lo que hoy conocemos como cáncer hereditario. El primero de esos eventos viene desde la patología, donde Aldred Worthin, en el año 1913, comunica una familia que él llamó familia G, en la cual en varias generaciones, hombres y mujeres padecían cáncer de colon, cáncer gástrico y de útero. Posteriormente, desde la oncología, en el año 1962, Henry Lynch describe en Nebraska una familia con antecedentes similares a los de la familia de Worthin, pero debieron pasar 30 años más prácticamente para que dos investigadores reportaran el primer locus genético relacionado a esta enfermedad que hoy se conoce como cáncer de colon hereditario no polipósico o síndrome de Lynch. Esto, digamos, sienta las bases del cáncer hereditario. Y el tercer factor, la tercera pata, digamos, que nos falta en esta mesa, la da la genética. En el año 1947, el doctor Reed introduce el término asesoramiento genético como una forma de proporcionar a las personas un entendimiento de los problemas genéticos en sus familias. Y él define 3 requisitos fundamentales que tienen plena vigencia actualmente. El primero es conocimiento de la genética humana, el segundo es capacidad para transmitir la información genética de forma adecuada, y el tercero, respeto por las sensibilidades, actitudes y reacciones de los pacientes. Posteriormente a esto, el médico genetista Roberts reconoce que el asesoramiento genético va más allá de proveer información sobre riesgos, y él afirma que este asesoramiento es útil para que los pacientes puedan disipar sus sentimientos de culpa, racionalizar sus problemas y enfrentar la realidad que les toca. Si bien el asesoramiento genético es una herramienta que usamos en todas las patologías genéticas, debemos reconocer que el cáncer hereditario es una de las áreas en las que el asesoramiento genético ha experimentado un mayor crecimiento en las últimas décadas. Bueno, dicha esta pequeña introducción, vamos a pasar a definir un poco de qué se trata cuando hablamos de cáncer hereditario. Todos sabemos que en general el cáncer es producto de un fallo en los controles que regulan las células y es considerado una enfermedad multifactorial. Esto quiere decir que es el resultado de la interacción entre distintos factores: el genoma, el ambiente y los hábitos de vida del individuo. Estos factores se superponen e interactúan entre sí de manera diferente en cada individuo. Cuando hablamos de cáncer debemos recordar que el mayor porcentaje, el 70%, es de ocurrencia esporádica.
Esto quiere decir que ocurre accidentalmente en un individuo y que ese individuo y su familia tiene pocas probabilidades de que este evento se repita. Queda un 30% de casos de cáncer donde observamos una agregación familiar. Esto quiere decir más de un individuo afectado en la familia. Y de ese 30% hay un 15 a un 20% donde, a pesar de la recurrencia familiar, no puede ser encuadrada esa familia en alguno de los síndromes de cáncer hereditario hoy perfectamente delineados y reconocidos. Tampoco se conoce en profundidad los eventos genéticos que participan en su producción. Entonces, queda este grupo de familias y pacientes bajo el título, bajo el nombre de cáncer familiar. Y finalmente, tenemos un 5 a un 10% de formas de cáncer que son reconocidamente formas heredadas, la constituyen síndromes perfectamente descriptos, se conocen una gran parte de los genes que participan en su producción y muchos de ellos están accesibles para su estudio. En este esquema van a ver ustedes una vertical donde se esquematiza la penetrancia de los genes. La penetrancia es la capacidad que el gen tiene de expresarse clínicamente, y en la horizontal tenemos la frecuencia poblacional. Y vemos esta curva donde en este extremo van a ver ustedes genes como BRCA1 y 2, los genes que producen el síndrome de Lynch, el TP53, todos genes de alta penetrancia. Esto quiere decir que cuando un individuo tiene mutaciones en estos genes, tiene altas probabilidades de desarrollar cáncer a lo largo de su vida. En general, 80% o más de probabilidades. Pero fíjense que estos genes tienen una frecuencia muy baja en la población general. En el extremo opuesto, tenemos algunos genes muy comunes, pero que tienen poco impacto como productores de cáncer hereditario. Y en la parte media, tenemos genes como ATM, como CHEK2, que se consideran de moderada penetrancia. En general, los del primer grupo, los de alta y los de moderada penetrancia, son los que más nos importan e impactan en el asesoramiento genético oncológico. Para que ustedes comprendan lo intrincado y lo complejo de la relación entre genética y cáncer, les muestro este ejemplo donde en la parte izquierda ustedes van a poder observar cómo diferentes genes, que son los que están nombrados alrededor del círculo, pueden manifestarse produciendo un mismo tipo de tumor, en este caso el cáncer de mama. Pero en la parte derecha del dibujo, ustedes van a observar exactamente lo contrario. Hay una constelación importante de tumores en órganos diferentes que pueden ser producidas por mutaciones en un mismo gen, como este P53. Cuando hablamos de mutaciones, o sea, de estos cambios que ocurren en el ADN y que son el producto de que se produzca el cáncer, tenemos que hablar de dos tipos de mutaciones: las mutaciones somáticas y las mutaciones germinales. Las mutaciones somáticas ocurren en la célula somática de un tejido determinado, por ejemplo, la mama. Estas mutaciones quedan limitadas al tejido, no se heredan y causan cánceres esporádicos. En segundo lugar, tenemos las mutaciones germinales. Estas mutaciones afectan los gametos, el óvulo o el espermatozoide. Por ende, pueden ser transmitidas a la descendencia del individuo, que va a tener esta información genética en todas las células de su cuerpo. Por ende, estas mutaciones son heredables y causan los síndromes de cáncer hereditario que hoy nos van a ocupar. Debemos recordar que los individuos portadores de mutaciones germinales
tienen un riesgo significativamente superior de desarrollar cáncer en relación a la población general, y de allí la importancia en detectarlos. Existe una hipótesis que fue planteada por Knudson en la década del 70 y que está actualmente vigente, y que explica cómo se transmite y se produce el cáncer hereditario. ¿Saben ustedes que nuestra información genética está contenida en los cromosomas, y que los cromosomas se agrupan de a pares, y que los integrantes de un par cromosómico se llaman cromosomas homólogos? De igual manera que los cromosomas están de a pares, adentro de esos cromosomas los genes también están de a pares, y los genes que forman un mismo par se llaman alelos. Para que se produzca el cáncer es necesario que muten los dos integrantes del par de alelos. Entonces, Knudson plantea que el cáncer hereditario es el producto de dos golpes mutacionales. El primero ocurre en la línea germinal de un individuo, como ya explicamos. Quiere decir que esta persona tiene un alelo mutado y el otro normal. La descendencia de esta persona puede heredar esa mutación, pero la va a tener presente en todas las células somáticas. No va a tener cáncer hasta que no se produzca un segundo evento mutacional que ocurre en un tejido determinado, como puede ser la mama o el ovario. Ese evento mutacional anula la acción del alelo que quedaba funcionando normalmente, sea porque se pierde el material, porque se silencia el gen, porque hay una mutación que lo inactiva. Entonces, esta hipótesis plantea dos eventos mutacionales necesarios para la ocurrencia del cáncer hereditario. Estas mutaciones de predisposición al cáncer se heredan según un patrón autosómico dominante. Esto quiere decir que los individuos presentan esta mutación en distintas generaciones, la pueden portar tanto hombres como mujeres, y en general los individuos que portan la mutación tienen una probabilidad del 50% de transmitirla a su descendencia por cada gesta, por cada hijo que tengan, independiente del sexo. Tengan en cuenta que lo que se hereda es la predisposición y no el cáncer. Se hereda la mutación de un alelo y luego el cáncer lo sufren, lo padecen aquellas personas que tienen la mutación en el segundo alelo. Decimos que los portadores de estas mutaciones tienen más riesgo de padecer cáncer que la población general, porque los individuos de la población general tienen los dos alelos normales. Estadísticamente es menos probable que esos dos alelos muten a que mute uno solo en los casos hereditarios. Si no queda claro, después lo podemos aclarar en el momento de la discusión. Las mutaciones o variantes, como se las llama ahora según el Colegio Americano de Genética Médica y Genómica, se clasifican en 5 tipos, del 1 al 5, donde el tipo 1 corresponde a variantes benignas, el tipo 2 a las probablemente benignas, el tipo 3 a las llamadas variantes de significado incierto, y ya voy a volver sobre esto. Las tipo 4 son las probablemente patogénicas, y las 5 son las patogénicas absolutamente confirmadas y relacionadas con la producción de cáncer hereditario. Les hablo de esta clasificación porque es de la forma en que se informan los test genéticos que se piden para estudiar cáncer hereditario. Y cuando tenemos presentes variantes de significado incierto, esto genera, ciertos aspectos diferentes que hay que considerar. Una variante de significado incierto es un cambio en la información genética que hasta el momento
no se sabe si tiene un efecto benigno o patológico en el individuo. Y no se sabe porque no hay suficiente información en las bases de datos que nos permitan clasificarla de una manera más concluyente. Pero estas variantes de significado incierto pueden ir cambiando a medida que transcurre el tiempo y en medida que el conocimiento va creciendo y las bases de datos van aumentando su información. No hay que tomar en general ninguna medida, ninguna conducta médica con los individuos que tienen estas variantes de significado incierto, sí seguirlas en el tiempo para ver cómo se terminan reclasificando, y si tenemos la mala suerte de que se reclasifique hacia una forma patogénica, hay que contactar al paciente y explicarle esta situación. Después también en el momento de la discusión podemos hablar con más detalle sobre cómo se manejan estas variantes que aparecen en un número no despreciable de test genéticos, alrededor de un 20% aproximadamente. La otra pregunta que surge es, bueno, pero ¿a quién hay que estudiar en cáncer hereditario? Como yo les dije, se trata de mutaciones en genes poco frecuentes en la población general, no está indicado hacer técnicas de cribado o screening poblacional, sino que lo indicado es tratar de pesquisar individuos con antecedentes familiares o personales que hagan presumir cáncer hereditario. Y indudablemente reconocer los individuos con cáncer hereditario representa un beneficio para el paciente porque podrá ser mejor cuidado, se podrán prevenir ciertos aspectos y también esto va a redundar en un beneficio para los familiares que por compartir igual carga genética tendrán también un riesgo más alto de desarrollar un cáncer. Y entonces, cuando sospechamos que estamos frente a un cáncer hereditario. Bueno, cuando el cáncer se da en 2 o más familiares próximos y de la misma rama familiar, cuando se presenta a una edad temprana al diagnóstico, esto en general puede variar en distintos síndromes, pero término medio podríamos decir por debajo de los 50 años, cuando se presentan tumores primarios múltiples, o tumores bilaterales, en el caso de mamas, ovarios o riñón, cuando aparecen distintos tumores en una persona que constituyen un síndrome de cáncer específico, como cáncer de mama ovario, von Hippel-Lindau u otros, cuando hay evidencias de una transmisión autosómica dominante en los antecedentes familiares, o sea, el abuelo tuvo cáncer, el padre tuvo cáncer y el nieto tiene cáncer. Cuando el paciente pertenece a etnias de riesgo, ustedes saben que, por ejemplo, las mutaciones en los genes BRCA, BRCA1 y 2, tienen una frecuencia de 1 en 500 a 1 en 800 individuos de la población general. Pero en algunas etnias particulares, como por ejemplo la judía ashkenazi, no es la única, la frecuencia es mucho más alta, es de 1 en 40. Y otra particularidad es que los individuos de esa etnia tienen generalmente 3 mutaciones que son las prevalentes, son 3 mutaciones fundadoras y que explican más del 95% de los cánceres de mama en individuos con esta ascendencia. De modo que la etnia es otro factor a tener en cuenta y que puede inducir a la sospecha de cáncer hereditario. Y finalmente, el antecedente del diagnóstico de una variante patogénica en un familiar. El asesoramiento genético es un proceso, y ese proceso comienza con la identificación del paciente de alto riesgo, y la identificación de ese paciente se hace de una manera
muy laboriosa, pero con muy poco costo, que es la prolija elaboración de una genealogía, de un árbol familiar que debe tener un mínimo de 3 generaciones y en el que hay que pedir una serie de datos de todos los individuos, lo cual lleva su buen tiempo. Luego, de acuerdo a esos antecedentes genealógicos y a los antecedentes personales del consultante, se concluye si ese individuo y su familia reúnen criterios de cáncer hereditario, se selecciona un test diagnóstico si lo hay, se ofrece el test al paciente en una consulta pretest donde se le explican los alcances y limitaciones de la técnica, eso es muy importante, y si el paciente está de acuerdo, firma un consentimiento informado y se realiza el estudio en el laboratorio. Posteriormente vienen los pasos de interpretar esos resultados, correlacionarlos con la clínica que estamos teniendo en esa familia, y en una consulta post-test realizar el asesoramiento genético oncológico propiamente dicho, donde se da al paciente información sobre los resultados y las recomendaciones de control y seguimiento, tanto para el paciente como para sus familiares en riesgo. Es importante que destaquemos que el asesoramiento genético oncológico debe hacerse en el ámbito del trabajo de un equipo interdisciplinario, donde además de los médicos genetistas, los profesionales del laboratorio de genética, los bioinformáticos, deben participar los oncólogos, psicólogos, mastólogos, gastroenterólogos, radioterapeutas, y me quedo corta porque todas aquellas especialidades afines y que participen de alguna manera en la asistencia del paciente están invitados a formar parte de este equipo. Bueno, y para terminar, me gustaría mostrarles en este esquema esto de la evolución del asesoramiento genético desde los inicios hasta nuestros días. Es muy rápido. El asesoramiento genético prácticamente podríamos decir comienza a principios de siglo, si bien no estaba definido como tal, pero a principios de siglo comienza a existir la genética médica como una disciplina. Y durante 50 años prácticamente fue una disciplina clínica que describió síndromes, características fenotípicas que tenían los pacientes, pero no teníamos mucho más recursos para avanzar más allá del paciente. A mediados del siglo XX ocurren dos hitos importantes para la genética médica que ya se mencionaron, la descripción de la molécula de ADN por Watson y Crick, y la implementación de las técnicas de citogenética que permitieron visualizar el cariotipo humano y determinar el número cromosómico característico de nuestra especie. Esto ya constituyó un momento de gran importancia porque permitió encontrar la causa genética de muchos síndromes que se habían descrito anteriormente sobre bases exclusivamente clínicas, y también permitió objetivar y darnos cuenta de la existencia de otros síndromes subdiagnosticados porque clínicamente no se habían percibido. Pero tuvieron que pasar 50 años más para que el proyecto Genoma Humano actuara como una bisagra en la genética médica. Y a partir de ese proyecto Genoma Humano, que se termina alrededor del 2003, podemos decir que todos los avances en genética fueron adquiriendo cada vez mayor velocidad. Y el asesoramiento genético fue cambiando, no solo por el aumento del conocimiento, por el avance en la tecnología, sino también por algunos hechos a nivel de información social que impactaron de una manera importante en este asesoramiento. Y así, por ejemplo, en la primera década de nuestro siglo,
hay grandes progresos en el equipamiento que permiten secuenciar los genes, y en la actualidad se dispone de equipos de NGS o secuenciadores de próxima generación que realmente facilitan y agilizan de una manera muy importante la secuenciación de los genes. Antes se secuenciaba gen por gen, esto llevaba muchísimo tiempo, y estos secuenciadores permiten estudiar paneles de genes, o sea, varios genes de un individuo, y permiten estudiar varios individuos a la vez, lo cual hace que los resultados se obtengan en menor tiempo y que el costo de estos estudios vaya disminuyendo cada vez más. Al poco tiempo, alrededor del 2012, ocurre un evento que no tiene que ver directamente con la ciencia, es una situación más social y de información general, cuando Angelina Jolie, una conocida actriz, hace público que ella es portadora de una mutación en BRCA1 heredada de su madre, y que había decidido realizarse una mastectomía reductora de riesgo y posteriormente una oforectomía que también llevó a cabo. Esto fue un momento bisagra en el asesoramiento genético porque tuvo un gran impacto en el público en general. Con anterioridad a este momento había cierta reticencia para enviar los pacientes al asesoramiento genético por parte de los médicos y por parte de los pacientes que por allí preferían no saber. Y muchos colegas decían, ¿y saber para qué? Si no vamos a poder hacer nada más que saber. Este es un tema con el que la genética viene luchando desde que se inició y también lo podemos charlar luego. El hecho es que el hacer pública esta noticia por parte de Angelina Jolie desdramatizó esta situación. Las pacientes comenzaron a venir con otra actitud a la consulta genética y los colegas comenzaron a percibir que podían derivar sus pacientes sin que esto significara un peso, una mochila difícil de llevar. Dicen las publicaciones que después de que se hace pública esta noticia, en los próximos meses se incrementaron en más de un 30% las consultas de asesoramiento genético oncológico. Y para terminar, digamos que lo último que termina impactando en el asesoramiento genético oncológico es la disponibilidad actualmente de ciertos fármacos como los inhibidores de la PARP que están directamente indicados y dirigidos a individuos que tienen mutaciones en determinados genes. En este caso, BRCA1, BRCA2, PALB2. Entonces, en este momento, conocer la información genética de un individuo es una herramienta para actuar terapéuticamente. Fíjense, y con esto ya terminamos, que pasaron 50 años hasta acá y 50 años hasta acá, pero en 20 años ha habido una serie de cambios que nos van llevando un poco por delante, ¿no? Bueno, y el título de nuestro Ateneo decía, ¿y ahora testear para tratar? La respuesta es sí. Con la información que tenemos, con los equipamientos de los que hoy se dispone, vamos caminando cada día más hacia la medicina de precisión, una medicina que se basa en datos clínicos, anatomopatológicos y moleculares para escoger el tratamiento adaptado al perfil biológico del tumor y del paciente. Y para finalizar, algunas conclusiones. Debemos reconocer que reconocer las formas hereditarias de cáncer representa un beneficio tanto para el paciente como para sus familiares, que los test genéticos se han convertido en una herramienta fundamental para identificar genes accionables clínicamente, y esto está siendo aceptado como parte de los lineamientos clínicos para indicar estos tests.
Una cosa muy importante es que los resultados de los estudios moleculares deben ser interpretados en el contexto clínico de cada paciente, y que el manejo de los pacientes debe ser siempre interdisciplinario. Y para terminar, recordar que un adecuado asesoramiento genético oncológico en la actualidad se convierte en una oportunidad terapéutica para nuestros pacientes. Bueno, muy bien, esto es lo que yo quería decirles. Nada más, me parece que me excedí unos minutitos, pido disculpas. Excelente su presentación, doctora Rossi. Gracias. Yo diría de hacer las preguntas al finalizar, ¿no es cierto?, la exposición. Sí, me parece que va a ser mejor, doctor. Perfecto. Porque así, con los casos que va a presentar la doctora Montes, me parece que vamos a poder tener una discusión más rica. Buenas tardes. ¿Están viendo mi presentación? Sí, doctora, perfecto. Correcto, Bueno. se ve perfecto. Bueno, muchísimas gracias. El primer escollo salvado. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a participar. Y el objetivo de esta charla, que va a ser muy cortito, es demostrar con ejemplos lo que la doctora Rossi recién explicó. Entonces, es ahora testear para tratar. La respuesta ya sabemos que es sí. Y yo les voy a presentar casos clínicos de mi experiencia profesional. Bueno, yo les voy a presentar como primer caso una paciente de sexo femenino que consulta en el año 2020, a los 52 años de edad, procedente de la ciudad de Río Tercero, por una lesión autopalpable en la mama derecha. Era en pleno momento de la pandemia. Se hizo un diagnóstico rápido de un carcinoma ductal invasor triple negativo que tenía metástasis ganglionares. Inició su tratamiento con neoadyuvancia y es derivado a asesoramiento genético oncológico porque en la consulta refería tener familiares de primer y segundo grados afectos por cáncer. Entonces, esto que la genealogía, que es muy laboriosa, es la verdad. Este es el trabajo que hacemos todos los días en nuestro consultorio. Este es un árbol genealógico que involucra a 4 generaciones que están representadas. Esta familia está representada en este árbol genealógico. Como ustedes podrán ver, este es nuestro caso índice, es la paciente que generaba la consulta, que pertenece a la 3ª generación y es el individuo número 7. Ella tenía como antecedente muy importante, bueno, sus padres no eran consanguíneos y los dos pertenecían a la etnia italiana, no tenían una etnia de riesgo, como mencionó la doctora Rossi recién, la etnia judía askenazi, que uno siempre pregunta en esta consulta. Esta es nuestra paciente, tenía su hermana que estaba fallecida a los 44 años por un cáncer de mama. Su padre había fallecido a los 78 años por un cáncer gástrico, y en la hermandad del padre se describían una tía con un cáncer de mama que falleció a los 74 años y una tía con un cáncer de páncreas que falleció a los 55 años. Y el abuelo paterno que había fallecido a los 70 años por un cáncer de páncreas. Y la prima hermana, hija de la tía fallecida por el cáncer de mama, fallecida a los 35 años por cáncer de mama. Como ustedes pueden ver, en esta familia hay familiares de primero y segundo y tercer grados a afectos, de primer y segundo grado y tercer grado a afectos de cáncer de mama, y de segundo grado a afectos con cáncer de páncreas. Entonces, nosotros en la consulta pretest la asesoramos como que ella pertenecía a un grupo de alto riesgo para un síndrome con predisposición hereditaria al cáncer, y le pedimos un panel de genes, un panel NGS para cáncer hereditario, que acá ustedes pueden observar el resultado. Se encontró una variante patogénica, es decir, responsable de la enfermedad, en el gen BRCA2. Y se encontró una variante que es una BUS, una variante de significado incierto, en el gen FAM. En conclusión, nosotros pudimos hacer en esta paciente el diagnóstico de cáncer de mama ovario hereditario producido por mutación patogénica en el gen BRCA2.
quedó pendiente estudiar los familiares en riesgo, que perdón, me voy a volver aquí hacia atrás porque no los describí. Los familiares en riesgo que esta señora tiene son sus 3 hijos, que tiene 2 hijos varones, y todo este grupo familiar que está vivo, que son el grupo en riesgo. Quedó pendiente poder estudiar a sus familiares en riesgo. La señora, el tratamiento que recibió fue una mastectomía para el tratamiento de su cáncer, y quedó pendiente hacer la cirugía reductora de riesgo de la mama contralateral y la salpingoforectomía, y inició vigilancia activa para el control de la enfermedad siguiendo las guías de NCCN. Y esta familia tiene como particular que se debe vigilar activamente el páncreas porque tiene 2 familiares de segundo grado afectos. Y sabemos que la vigilancia de páncreas es una vigilancia bastante difícil de hacer y en algunos puntos controvertidos, y debe ser realizada por un equipo que esté experimentado en la vigilancia del páncreas. Ahora les voy a presentar otra paciente. Esta paciente es una paciente que consulta en el año 2019 por un nódulo mamario de rápido crecimiento. Era una paciente de 20 años de edad que venía de la ciudad de Río Cuarto, y tenía como un antecedente muy importante que en el año 2015, cuando tenía 15 años, ella había tenido un osteosarcoma de la 11ª costilla derecha, y había recibido un tratamiento quirúrgico y radioterápico para esa enfermedad. La paciente estaba en remisión de la enfermedad. De hecho, un mes antes a la aparición de esta lesión que había crecido tan rápidamente, ella había tenido sus controles con el oncólogo por el osteosarcoma y permanecía en remisión de la enfermedad. Estas fotos yo se las traje para que vieran el rápido crecimiento del tumor, que se puede ver la asimetría mamaria, y acá pueden ver también la cicatriz de la 11ª costilla que había sido resecada en el tratamiento del osteosarcoma. Como ella tenía 20 años, se hicieron como estudios diagnósticos, se hizo una ecografía donde se observó esta imagen que era compatible con una neoplasia, y una resonancia magnética nuclear que también informaba la presencia de una lesión tumoral. Se hizo una punción que informó un sarcoma fuso celular de mama moderadamente diferenciado. En este momento, la alta sospecha del equipo tratante, que se trató en la unidad de mama de Ingo, se sospechó fuertemente el diagnóstico de síndrome de Li-Fraumeni por el antecedente del osteosarcoma. Se acordó hacer como gesto terapéutico la mastectomía, y se involucró también en esta reunión de la unidad de mama al doctor Segura, que era quien había operado, quien había realizado la cirugía del osteosarcoma. El doctor se decidió hacer la mastectomía y también resecar el punto de la punción, porque los sarcomas pueden recidivar en el lugar de la punción. Y también como gesto terapéutico, como el tumor era tan grande y la posibilidad de recibida era tan alta, hacer, aparte de la mastectomía, radioterapia, que es controvertido el uso de radioterapia en el síndrome de Li-Fraumeni, pero era el gesto terapéutico que se podía hacer para tratar de curar a la paciente. La anatomía patológica de la pieza de mastectomía fue un tumor tritón de mama. Ahora les voy a presentar el árbol genealógico. Yo a la paciente la conozco después de la mastectomía y después de la radioterapia, y yo había participado en la reunión de la unidad de mama donde habíamos acordado en equipo decidir esa estrategia terapéutica. Como acá pueden ver, esta es la paciente que tiene su antecedente del osteosarcoma y su sarcoma mamario, y como ustedes pueden ver, sus hermanos y sus padres son asintomáticos, y tiene un cáncer que tampoco es un cáncer tan marcador de cáncer hereditario como les mostré en la primera familia. Ven cáncer de mama, cáncer de vejiga, edades tardías, cáncer de próstata y cáncer de pulmón relacionados con el hábito de fumar.
se le pidió un panel multigénico NGS que involucrara fundamentalmente a TP53 y a CHEK2, que son los genes que están relacionados más frecuentemente con el fenotipo Li-Fraumeni, y encontramos una variante patogénica en el gen TP53, confirmando el diagnóstico de síndrome de Li-Fraumeni. En conclusión, nosotros pudimos diagnosticar el síndrome de Li-Fraumeni, pudimos estudiar a los padres, ambos padres resultaron negativos para la mutación que la paciente segregaba. Hicimos un asesoramiento genético diciendo que la aparición de la enfermedad en ella se trataba de un evento de novo. También asesoramos a los padres la posibilidad de que puede existir un mosaico gonadal, y también le explicamos a ella la posibilidad de anticipación, es decir, que en Li-Fraumeni está descrito la aparición de la enfermedad más tempranamente en las sucesivas generaciones. Y ella sigue los controles de vigilancia activa para Li-Fraumeni sugeridos por NSCN. Esta paciente también la discutimos con un equipo de Buenos Aires, porque la recomendación en NSCN es hacer la mastectomía contralateral. La paciente no quiere fundamentalmente hacer la mastectomía contralateral, y la recomendación que hicimos de la averiguación de cómo era la experiencia de tumor tritón en otros sujetos con la misma clínica, decidimos esperar pasar el tiempo de que la paciente estuviera curada para hacer el gesto terapéutico de la mastectomía contralateral. Hasta la fecha la paciente hace sus controles y está asintomática. Ahora les voy a presentar un último caso para mostrar otros síndromes hereditarios con predisposición al cáncer. Ya les mostré el síndrome de mama ovario producido por mutaciones en BRCA, ya les mostré síndrome de Li-Fraumeni con osteosarcoma y sarcoma de parte de tumor tritón, y ahora les voy a mostrar un paciente de 10 años que consulta en el año 2016 por pólipos del tubo digestivo, que pertenecía a una familia con el diagnóstico de poliposis múltiple familiar. El paciente tenía como antecedentes clínicas de proctorragia desde los 4 años de edad, se realizó una colonoscopia observándose múltiples pólipos en la región recto-sigma. Bueno, esta es la historia familiar de nuestro paciente, este es el caso índice, es decir, nuestro paciente que tenía los pólipos observados en la colonoscopia, y tenía el antecedente más importante, que su padre estaba fallecido, y que había fallecido a los 29 años de edad, de un cáncer de colon, y tenía una poliposis múltiple familiar. Como ustedes pueden ver, los 4 hermanos del padre tienen poliposis múltiple familiar. La madre, es decir, la abuela paterna también tiene poliposis múltiple familiar, y se menciona también en esta familia que esta otra tía abuela del niño tiene también una poliposis múltiple familiar, y está fallecido el cáncer de colon, y tiene estos hijos también afectados. Y otro tumor marcador de poliposis múltiple familiar es el hepatoblastoma, de lo que se había muerto el bisabuelo paterno. Este paciente hizo, en esa época no disponíamos de poder hacer paneles NGS, lo que podíamos hacer era secuencia de APC y GelMuti, que eran los genes involucrados en el fenotipo poliposis múltiple familiar, y encontramos una variante patogénica en el gen APC, y confirmamos el diagnóstico de poliposis múltiple familiar. Este paciente podemos decir que tiene una poliposis múltiple familiar paterna heredada. Se discutió porque en estos pacientes la vigilancia activa es hacer una colectomía, es decir, sacar el colon, reductora de riesgo para evitar el cáncer. El cáncer de colon en la poliposis múltiple familiar ocurre a edades muy tempranas. Hay algunas descripciones de cáncer de colon a los 18 años. El paciente hizo la colectomía y tuvo muchísimas complicaciones. Después de la colectomía permaneció casi un año internado porque tuvo muchísimas complicaciones. Y en la actualidad continúa con la vigilancia activa según NSCN.
Lo que aprendimos de este paciente, y que también lo aprendimos evolutivamente cuando los conocimientos de esta genética molecular y su impacto en la clínica, fue que el mejor momento para hacer la colectomía no era iniciada la adolescencia, sino es cuando el suelo pelviano ya esté maduro, no operarlos tan chicos, sino esperar un tiempo más. Y ya en las nuevas recomendaciones hay algunas estrategias de vigilancia que se hacen para APC de acuerdo a la mutación que el paciente tenga. Otra de las cosas, el gen APC tiene varios fenotipos clínicos, tiene la poliposis múltiple familiar que todos conocemos, la poliposis atenuada, y también tiene otra variante clínica que es la adenocarcinoma gástrico con los pólipos gástricos proximales. Entonces, para concluir, puedo decir que una buena historia clínica familiar es la puerta para pensar en síndromes hereditarios con predisposición al cáncer, y el médico de cabecera puede ser el primero que lo sospeche. El diagnóstico, tratamiento y seguimiento de estas familias debe ser abordado en forma interdisciplinaria. Y bueno, muchísimas gracias por la atención. Bueno, excelente, doctora Montes, gracias. Doctora Chirino, vamos a las preguntas entonces. Sí. Bueno, como hemos escuchado tan valiosas clases, como dijo la doctora Monte y la doctora Rossi, la historia clínica genética es sumamente valiosa, el trabajo interdisciplinar, y de esa historia va a surgir también el tipo de estudio que se solicite, y es importantísimo el asesoramiento genético, no solo al paciente, sino para toda la familia, porque hemos visto que esto incumbe no solo a este paciente índice, sino a la familia. Bueno, si hay alguna pregunta en el grupo que asiste, en el chat. En el chat no veo, doctora Chirino. No veo preguntas. He estado Simplemente ¿no? yo quiero hacer una pregunta como clínico, nada más, la diferencia entre el cáncer familiar y el cáncer hereditario. Discúlpenme, pero soy clínico y querría informarme, y hasta qué punto no todos los cánceres tienen un componente genético al actuar la epigenética sobre la genética. ¿No? Son dos preguntas. Bueno, empiezo yo y después vos, Ceci, si quieres, completas. El cáncer familiar es, como habíamos explicado, de ese 30% de casos donde hay recurrencia de cáncer en la familia, hay ese 15 a 20% donde, digamos, no lo podemos caracterizar en un síndrome ya descripto de cáncer hereditario. De pronto no hay conocimiento de los eventos genéticos que lo producen, probablemente sean formas de cáncer donde el medio ambiente y los hábitos de vida tengan también una importancia considerable. Pero bueno, existe esa recurrencia familiar, a lo mejor de tipos de tumores que no tienen mucha relación entre sí, y uno dice, bueno, pero aquí hay mucho, por algún lado debe estar, pero no podemos identificarlo. Esas son formas familiares. Ahora, de ese 30% que yo les hablé, hay un 5 a un 10% donde sí el cuadro clínico, como Cecilia mostró algunos casos, es claramente de un síndrome de predisposición hereditaria conocido. Uno estudia los genes, encuentra la mutación, encuentra la causa, y ese es el cáncer hereditario confirmado. Y no me acuerdo si usted preguntó algo más. Sí, sobre si el cáncer en definitiva no tiene un origen genético al actuar la epigenética en la genética, sí. ¿no es cierto? En realidad todos los cánceres tienen un origen genético, porque para que se produzca el cáncer es necesario que ocurran cambios en la información genética de la célula que descontrolan de alguna manera su crecimiento, su desarrollo, y se produce el tumor. Entonces el cáncer siempre es genético. La diferencia está en si esa mutación ocurrió en una célula somática como es la mama, por accidente,
y es una forma esporádica, porque esa mutación no involucra los gametos del individuo, o bien ese es un cáncer, digamos, hereditario, porque este individuo recibió una mutación de uno de sus padres, y entonces la posibilidad de desarrollar cáncer es mucho más alta que en la población general. Entonces, pero todos los cánceres, aún los esporádicos, tienen una base genética. Correcto. Gracias, doctora. Preguntan, Hay dos preguntas. nos Perdón. preguntan si en Córdoba, doctoras, hay la posibilidad, está la posibilidad de que esto se estudie y si las obras sociales lo están cubriendo o no. Bueno, ¿quieres responder vos, Ceci? Así no respondo todo yo, ¿o quieres que responda yo? Como quieras. Bueno, sí, en Córdoba sí se están haciendo los paneles NGS para cáncer hereditario. En realidad es más conveniente hacer el panel y no BRCA1 y BRCA2 porque nos quedamos cortos. Si bien BRCA1 y BRCA2 son los genes que más frecuentemente están mutados, también nos quedamos cortos pensando en esos genes de mediana y alta penetrancia que son accionables, como por ejemplo Lifra-Omeni o PALB2, que es bastante frecuente. Si se hacen en Córdoba, se hacen en la parte privada y habitualmente no tienen cobertura por las obras sociales. En mi experiencia en el trabajo del Hospital de Niños, nosotros tenemos nuestro consultorio también de oncogenética, muy limitados al acceso de los paneles, y lo que hacemos en común acuerdo con los oncólogos del oncológico, subimos a los pacientes que tienen cáncer de mama y a los de ovario unas plataformas de la industria que nos hacen BRCA1 y BRCA2 gratis, y bueno, y es a lo que podemos acceder, y bueno, y nos estamos encontrando con nuestras pacientes BRCA mutadas, y el concepto de testear para tratar, porque los pacientes BRCA mutados de mama y ovario pueden recibir tratamientos con inhibidores de la PARP, tanto en las formas metastásicas y aparentemente por las nuevas publicaciones del estudio, creo que se llama Olimpia, se usará como adyuvancia. A mí me gustaría agregar una cosita a lo que dijo Cecilia. Coincido con ella que las obras sociales no tienen nomenclada estas prácticas. Esto se hace en Córdoba, y lo que logramos con mucho esfuerzo es hacer los pedidos con un informe que lo justifique, y las obras sociales analizan individualmente esos casos. Algunas deciden cubrir una parte, algunas pocas lo cubren todo, y otras donde no lo cubre muchas veces lo afronta el paciente, si es que lo puede afrontar, ¿no es cierto? En Buenos Aires tienen más cobertura por obras sociales estos estudios, por alguna razón que cuesta explicarse, pero en Buenos Aires en general tienen más facilidad para que las obras sociales los reconozcan, acá no tanto. Y otra de las cosas importantes es que independientemente de que uno pueda hacer el test diagnóstico o no, cuando uno categorizó esa familia de alto riesgo, tienen que hacer vigilancia de alto riesgo independientemente de que puedan o no hacer el test. Y que ese es uno de los objetivos del asesoramiento genético oncológico, generar medidas de vigilancia activa a ese individuo y a todo su grupo familiar. Yo creo que deberíamos realizar reuniones con el grupo de auditoría, ya que, como hemos escuchado, la prevención y un asesoramiento familiar no solamente disminuiría los costos económicos que causa un cáncer, sino que, como acaba de decir la doctora Montes, el seguimiento de familias que son de riesgos nos ayudarían a hacer prevención. Y esa prevención también hacer la parte no solamente de salud física, sino emocional, porque el impacto de un paciente cuando uno está haciendo el asesoramiento es muy importante. Entonces, creo que debemos trabajar, como también remarcó la doctora Rossi, en un trabajo interdisciplinar. Creo que tenemos que empezar a ver eso de por qué en Buenos Aires sí, acá no, cuando tenemos la posibilidad de que se puedan realizar los estudios.
Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, todas estas Ateneos quedan guardados en la página YouTube, el canal YouTube de Consejo Médico, como dijo la doctora Chirino, que ha escrito también en el chat. Muy bien, doctora Rossi, doctora Montes, doctora Chirino, muy agradecidos. Excelente exposición. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muy bien, muy amable. Gracias. Muchas Chao, hasta gracias. luego. Chao.